Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y seguimos nada más y nada menos que con José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien, todos tus oyentes y televidentes después del apagón, Sí, eh, yo creo que institucional, aparte de sí, eléctrico que hubo en España, eh, hasta ayer o hasta antes, ¿no? sí, señor, así estamos, Pepe, así estamos. José Piñeiro Maceiras nos sigue regalando en primicia un adelanto. Hay muchas cosas más en el libro, vuelvo a repetir, el soporte físico pues, es mucho más completo siempre que el audiovisual. El terror rojo y la guerra de España, José Piñeiro Maceiras, SND Editores, un libro que hay que leer, un libro imprescindible, del cual estamos desgranando una serie de cosas gracias a tu gentileza. Seguimos avanzando en la Casa de los Horrores, Pepe, porque claro, esto asoló prácticamente toda España, aquella que quedó en el Frente Popular, y estábamos en Asturias y seguimos pueblo a pueblo, terrible, pequeños pueblos entonces, pero grandes crímenes. Adelante, Pepe. Bueno, vamos a seguir con Asturias, donde, como estamos comentando, se produjo una auténtica carnicería, pues por las tropas del Frente Popular que mayormente eran socialistas, ¿no? Claro. Y sobre todo porque sus dirigentes también eran socialistas. Pasó algo muy parecido a lo que después aconteció al mismo tiempo, al unísono, en Cantabria, en la antigua provincia de Santander y también en parte de Vizcaya, ¿no? Ajá. Vamos a referirnos en primer lugar al concejo de San Martín del Rey Aurelio. Este concejo costaba o tenía en el año 1936, según el informe que realiza el ayuntamiento y las autoridades locales, recién liberada la, la localidad o el ayuntamiento por las tropas nacionales de 17.000 habitantes, ¿no? Ajá. El día 18, su riqueza principal eran las minas de carbón. El día 18 de julio de 1966, la muchedumbre republicana socialista se hicieron dueños de este concejo, formándose enseguida los comités de guerra, el Comité del Frente Popular, que era el comité que decidía sobre todo quiénes iban a ser detenidos, cómo se iban a realizar las extracciones monetarias y las ejecuciones sin formación de causa en ningún caso y en la Mm. mayoría de casos sometidos a martirios, ¿no? Ajá. Algunos casos pues eran llevados a la cárcel de Pola de la Viana y también a las cárceles de Gijón, donde hablaremos de esto en profundidad porque allí ocurrieron cosas horrorosas, sobre todo en la zona de la Viana. Las Ajá. cuatro iglesias parroquiales que corresponden a San Martín del Rey Aurelio, San Andrés de Linares, Blimea y Santa Bárbara fueron saqueadas e incendiadas totalmente, así como la iglesia de Pocañín y tres capillas más. Como decimos y reiteramos, la conferencia episcopal de esto no le suena Sí, nada. no soy nada. En la iglesia de San Martín se encontraba la supuesta tumba del rey Aurelio, por eso la localidad se llama San Martín del Rey Aurelio, que fue deshecha y profanada. Ya. Desaparecieron también monedas y anillos de gran valor histórico. En este concejo existían por entonces unas 53 escuelas que fueron totalmente saqueadas, desapareciendo totalmente el mobiliario y material correspondiente a las mismas. Hay que decir que con relación a la represión, que la mayoría de personas consideradas de orden Ajá. fueron perseguidas con saña y una gran parte detenidas desde los primeros momentos y recluidas en diversos locales y en la cárcel, como hemos dicho, de la Viana, donde se les negaba siempre el alimento indispensable. También fueron detenidas varias señoras y señoritas, algunas de las cuales fueron obligadas a cargar el carbón de las minas. Es una zona, o fue minera hasta hace muy poco. Al Ajá. párroco de Santa Bárbara, don César, Nespral, le detuvieron y le obligaron a limpiar alcantarillas. Más tarde lo llevaron a un batallón disciplinario donde sufrió infinidad de vejaciones, matándolo posteriormente con tiros. Claro. Eran corrientes en estos batallones el llamado castigo de la pipa, nadie ha hablado de ello, que No. consistía en hacer penetrar al castigado en una pipa de unos 70 centímetros de diámetro como máximo y otros tantos de altura, por una puerta que abrían en la misma y en donde tenían que estar horas y horas en posición angustiosa y fetal. Algunos de estos, por su estatura, de gran estatura, tenían que doblarles las piernas hacia atrás con los pies en la misma espalda para que cupieran en las pipas. Saqueo de comercios fue normal, Claro. casas particulares, etcétera, fue corriente y no hay comercio ni tienda, de que humilde que fuera, que no haya sido saqueada en su totalidad durante la dominación socialista de Asturias durante la Guerra Civil. Los daños sufridos en este pueblo fueron enormes. Así, el comercio perdió 2 millones de pesetas de la época. Qué Es lo barbaridad. que dice el informe oficial de 1939. Sí, sí. Las minas, 3 millones, Qué las barbaridad. minas de la localidad.
La madera, 400.000 pesetas, que era mucho para la época. Te cuenta claro, que eran madera sobre todo para hacer el esqueleto de las minas, para que no cayeran los túneles, ¿no? La claro. población civil perdió, en todo caso, 600.000 pesetas. En requisas particulares sumaron los expolios hasta 150.000 pesetas. Y todo ello son cálculos aproximados realizados tras la liberación de esta localidad, de este concejo. En cambio, los daños en las iglesias del concejo pasaron de medio millón de pesetas. De esto la conferencia episcopal no No sabe sabe nada. nada. A continuación damos una relación detallada de las personas asesinadas en este pueblo por los socialistas sobre todo. Pues son más de 20 personas y pues son abogados, propietarios, sacerdotes, empleados, obreros, estudiantes, obreros, propietarios, juez municipal. O sea, al representante de la justicia generalmente liquida en Claro, Asturias. Pero aquel claro, entonces era el juez municipal. claro. Obrero, dos obreros, los empleados, tres obreros, un sacerdote, un empleado y un obrero. La persona mayor que encontramos en esta relación es el propietario César Fernández Mestral, al cual nos hemos referido. Ajá. ¿Eh? Sí, Y después también encontramos algún abogado, como Héctor Fernández Mestral, hermano del anterior. claro. Cuidado. Fueron Sí, los dos sí, hermanos fusilados. claro. Y Marcelino Fernández Mestral, tres hermanos Tres liquidados. hermanos. Perdón, To- cuatro. Qué barbaridad. Héctor Fernández Nespral, abogado de 58 años. César Fernández Nespral, propietario de 73 años. Marcelino Fernández Nespral, propietario. Y César Fernández Nespral, sacerdote de 44 años, que como hemos dicho fue asesinado en el Sí, sí, frente. fíjate. En el frente, o sea, por la espalda, son la mayor víctimas de este concejo. Claro. Pues son Roces, todavía otro más, Juan Roces Fernández Espral, primo de ellos. O sea, esto Claro. fue una auténtica carnicería Sí, de una sí. familia Una familia. realizada en San Martín del Rey Aurelio. Sí, sí, una Pues todo familia esto no se entera. habla nada, ningún historiador parece que esto lo quiere tocar, ¿no? Claro, En claro, nada, Asturias, ahí vemos lo que el delegado del gobierno dice, ¿no? El delegado del nada, gobierno, ¿no? claro. Pues son bastantes personas asesinadas. Hay una persona de 21 años, Eduardo Castales Obrero, otro de 25, Enrique García Escadón de 21 años y varios empleados, ¿no? También hay más obreros, son sus dos partes, porque esto hay que tenerlo muy bien. Hay, perdón, sea mejor, el obrero Ricardo Estrada, asesinado en el frente. Eh, Zapico González Manuel Zapico González, perdón, facultativo de Minas de 33 años, fue Ajá, muerto a varios metazos en el frente de Piedrafita, es decir, pegando con León, ¿no? claro. El perito electricista Termio Fernández González también fue fusilado, de 26 años. El empleado Vicente Vázquez Fernández, de 22, idem. Otro facultativo de Minas, Joaquín Tres Guerras, 35, fue fusilado. Y dos obreros, Manuel García Zapico, de 56 años, y un hijo de Joaquín Madalena, de 33 años. Es decir, a las personas que no eran de su cuerda ideológica, Sí, pero que eran el sector que querían reunir, los obreros, los empleados, los jornaleros, fueron liquidados absolutamente. claro, todos, todos. Qué barbaridad. Pasamos ya más o menos en la zona, en el centro de Asturias, ya tirando para la zona oriental, con el partido judicial de Siero y encontramos en el concejo de Sariegos, que por aquel entonces solo contaba con 1.637 habitantes. Claro. Los primeros días del periodo revolucionario, es decir, de comenzar o al comienzo de la guerra civil, se constituyó, pues lógicamente, los comités de guerra, ¿no? Claro, Que procedió a la recogida de armas, la detención de las personas de derechas, imposición de trabajos forzados y saqueos en comercios y casas particulares. Esto pasó en toda Asturias, es decir, se requisan las armas, se requisan todo lo que se quiere de valor y a las personas de orden se les obliga como escarmiento a trabajos penosos, a descargar buques, como vimos ayer en claro. Cuartesella, Sí, sí, o a trabajar en las minas, incluso siendo mujeres, en trabajos penosísimos, ¿no? claro. Algunas de las imposiciones de trabajos forzados y saqueos en comercios y casas particulares. Algunas de las multas impuestas pasaron de las 5.000 pesetas, mucho dinero para aquella época. Saquearon igualmente gran número de iglesias de este concejo. En ellas figura la de Santa María de Narzana, hermosa joya arquitectónica del siglo XII,
Ajá. saqueada, que estaba declarada monumento nacional. De esto la conferencia episcopal no No sabe sabe nada. nada. Y va de culta, ¿eh? Y va de Sí, culta. sí, Fueron incendiadas después de haber sido saqueada la iglesia de Santiago y de San Román y destruida la capilla de Nuestra Señora del Carmen. Todas las imágenes que recogieron las diversas iglesias de la comarca y casas particulares, algunas de ellas de extraordinario valor artístico, fueron amontonadas y quemadas en la plaza pública. Esto es el modus operandi que se actuó, que se hizo contra las imágenes, contra el patrimonio artístico de todos los españoles en toda la zona roja, como acreditó el obispado de la sede de Urgel en un informe después de la guerra. Esto mismo que ocurrió, que se refiere, ocurrido en claro. la zona de Cataluña de Lérida, ocurre también, curiosamente, en Asturias y ocurre también en Extremadura y en Andalucía y que, por supuesto, en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha se llegó incluso, como sabes, en el pueblo, en la localidad, que es una villa Sí, de Ciudad Real, de nuestro amigo y compañero e investigador Alberto de la Guía, a sí, destruir la iglesia. sí, sí, Iglesia que totalmente. era renacentista de Campo de Criptana, que era Cambio una Quintana. joya del Renacimiento Sí, español, se destruyó toda. No solo primeramente se saqueó, se quemaron todas las imágenes y después se destruyó con dinamita. Pero bueno, de esto sí. nos hablará, poco, Alberto, nos Luis hablará Alberto. Alberto en su momento determinado, ¿no? Muy bien, muy Entonces, bien. sí, o sea, esto no es una cosa, los historiadores de izquierdas, hay que decirlos, tenían un brebaje ideológico totalmente, estaban intoxicados Sí, por lo que escuchaban Radio París o por lo que oían que escribían algunos escritores como Southwell y compañía, que hablaban desde Estados Unidos, desde Londres, pero que aquí no pisaban absolutamente, ¿no? En el claro. caso, por ejemplo, de Southwell, Southwell no pisó España hasta la época de Franco, y lo comenta él. Y todos aplaudiendo, ¿no? Todos Y estaba aplaudiendo. buscando ese documento los documentos secretos que él dice que eran falsos Sí, y hizo un viaje porque él vivía en París, por ahí, vivía en Francia por aquel entonces. Y ya sabes que a la izquierda norteamericana le gusta mucho Francia y París, ¿no? sí, sí, Por eso sí, de los sí, sí, pintores, el romanticismo, ya está, sí, estas cosas. efectivamente. Pues se trasladó y vino a España, a Madrid, a una biblioteca, creo que la Biblioteca Conde de Luque, donde se recogían, se conservaron los periódicos Claridad, a ver ese documento y entró. Y nadie le echó, ni Ya de hecho. nadie. Y bueno, y además además los periódicos se conservaban, no se quemaron, como hemos visto que has dicho que quemaron todo lo que pillaron por ahí, o sea que... Bueno, ahora hay un periodista por ahí que acaba de decir que lo han cogido infragante, que a mí me cae bien, Enrique Ruiz, Así. que a todos estos que le critican porque comentó un bulo hace un tiempo, tienen que darle lejía democrática. Lo han dicho, yo lo acabo de leer. O sea, esto, lo de lejía democrática, me recuerda mucho al aceite de ricino, Hacete ¿no? ricino, sí. O sea, Que- están copiando de la falange lo peor, sí, ¿no? sí. Bueno, porque la mayoría seguramente sus Sí. antepasados vienen, Claro, estuvieron en el hombre, movimiento nacional y estas pero cosas, ¿no? no te quepa Pero la es menor curioso lo de duda. Ruiz, con todo Sí, respeto, a mí me cae bien ese periodista y yo creo que lo que le ha pasado es por seguir, por creer lo que se dice el gobierno. claro, claro, Bueno, es un buen claro. periodista, muy buen periodista, pero Sí, sí. esto es consecuencia de seguir las indicaciones o el El argumentario, ¿no? Que argumentario, el argumentario. le pone la calle Zara, ¿no? Se lo tragan Bueno, pero todo. eso de que le den a los que piensan contrario elegía Sí, democrática, pues sí, hombre, sí, habría que sí. verlo si después de la pipa de aquí de Asturias Sí, pasamos sí. a elegía democrática, ¿no? Y un poco de aceite de ricino también, de paso. Exactamente, ¿no? Bueno, Bueno, seguimos. seguimos entonces, ¿no? Las víctimas del marxismo en esta localidad no fueron muchas. Don Dionisio Rimado, 33 años, casado, médico. Don Pablo Álvarez, 48 años, casado, secretario del juzgado municipal. Don Arsenio Miranda, de 30 años, casado, ebanista. Samuel Arbolella, 42 años, soltero, minero. Manuel Friela, 60 años, casado, propietario. Faustino Martínez, 45 años, sacerdote. Adolfo Rodríguez, 32 años, sacerdote. Y don Felipe Rodríguez, 62 años, sacerdote. O sea, liquidaron a los sacerdotes por cuestiones ideológicas Claro. y también a los que consideraban de clase diferente, que les podían perjudicar al juez, al secretario del ayuntamiento, el secretario del ayuntamiento que era una persona que dependía de los juzgados municipales, Claro, exactamente, claro, exactamente, al médico que era una persona representativa, etcétera, claro, etcétera. Todo estaba claro. muy bien preparado. Esto de que fue una cosa espontánea Sí, como el... nada. Sí, vamos, aquí lo único espontáneo parece ser el que se tira al ruedo
al coso en las plazas de toros, que se lo prepara, porque realmente no es muy espontáneo. No, Se no, prepara, él se es prepara. un torero, Sí, sí. lógicamente, El frustrado. maletilla, el Pero, típico claro, maletilla de toda la vida. Sí, claro que se prepara, como que llega con la capa escondida claro. en el traje, se pone allí, elige el momento, o sea que tampoco es espontáneo. Todos ellos, menos don Manuel Arbolella, es lo que comenta el informe de las autoridades locales, a quien mataron en Posada de Llanes, fueron sacados violentamente de sus casas y encarcelados. El día 25 de septiembre de 1966 se los llevaron en un camión al cementerio de Noreña, donde les dieron vil muerte. A Claro, mediados de noviembre del año 1967 fueron exhumados los cadáveres, presentados todos ellos huellas de haber sido horriblemente martirizados y algunos quemados. fíjate. Repito, cuando se exhumaron los cadáveres después de liberada Asturias, conquistada Asturias por el ejército de Franco, se produjo la exhumación en el cementerio de Noreña, presentando todos ellos huellas de haber sido horriblemente Fíjate. martirizados y algunos Tremendo, quemados. Entonces, es tremendo. algo horrible, ¿eh? Horrible, horroroso, horroroso, Pepe, Este horroroso. informe está realizado por el alcalde, el jefe de milicias de Falange, del movimiento, y el secretario del ayuntamiento, don Roberto Trelles, las Claro, autoridades de este pequeño pueblo, o ya no es tan claro, pueblo, de claro, Saríaco. claro. Pasemos ahora a un pueblo importante, una villa muy importante de Asturias, Siero, que por aquel entonces Sí, contaba con más de 30.000 habitantes. muy grande ya. Las personas que fueron asesinadas en estos territorios, antes de llegar las tropas nacionales, fueron más de 60. Qué barbaridad. Madre mía. Más de 60, de toda condición. Claro, Eugenio Álvarez, 48 años, párroco. Camilo Álvarez, 65 años, párroco. Víctor Cabedas, 55 años, párroco. Ricardo Rodríguez García, 50 años, párroco. Vicente Rodríguez Somonte, 62 años, párroco. Carlos Martínez Carreño, 60 años, párroco. De esto nada, no dice nada. me extraña que el obispado de Oviedo no haya protestado No haya protestado. cuando acordaron los obispos a apoyar Sí, la conversión del Valle de los Caídos en una sala de varietés, en una ¿no? sala de varietés, efectivamente. Qué Nada, verdad. nada, nada. Don Carlos Morilla, 60 años, párroco, asesinado en Durango. Esto lo asesinaron los vascos. Cuando se encontraba celebrando el santo sacrificio de la misa, es decir, los vascos han batido el récord en Vizcaya. A este cura del pueblo de Siero, Fíjate. Sí, sí. Carlos Morilla Carreño, de 60 años, párroco de Jove, asesinado en Durango, Vizcaya, cuando se encontraba celebrando el santo sacrificio de la misa. Claro. En Vizcaya, los socialistas vascos, también algunos asturianos se desplazaron, socialistas, al País Vasco a cometer barbaridades, batieron el récord en esto. Esto es un récord curioso, asesinar a un sacerdote Sí, sí. ofreciendo misa, Isa. y también se produjo un crucificado. También. Al menos un Joder, crucificado. qué barbaridad. Cerca de Durango, además, en Vizcaya. Madre Ya lo mía. comentaremos cuando lleguemos Sí, allí. hombre, por supuesto, por supuesto. Un ¿Y lo que hay que repetido. decir? Muy Y bien, un muy bien. seminarista también, ¿eh? También. Qué barbaridad. De esto del obispado No, no, no saben nada tampoco. que sepa esto de la Nada. crucificación. Seguimos. Víctor Moro, 57 años, oficial mayor del Ayuntamiento de Siero. ¿Ves? Se va Claro, cumpliendo. Las autoridades liquidan, ¿no? Urbano Arbolella, 57 años, oficial de estadística del Ayuntamiento de Siero. claro. Ya es un Fíjate. oficial de estadística. Sí, sí. Estos oficiales de estadística son las personas encargadas, tú fíjate, de mandar, de remitir a las secciones provinciales de estadística el movimiento natural de la población, que Claro, es lo que yo claro. voy a hacer el artículo ese que vas a publicar tú Sí, señor. sobre cuántos murieron en la guerra civil Sí, a señor. causa de las armas nacionales, que parece que muchos no saben lo que es la ley de registro civil. Sí, Pues efectivamente, cada ayuntamiento, cada registro civil tenía una persona, un ayuntamiento que se encargaba de la demografía para mandar esos datos, claro, esos boletines especiales según la claro, nomenclatura internacional, claro, cuidado, que esto claro, viene de la Sociedad de Naciones, no era una cosa que se inventaron, claro. las causas de muerte de las personas.
pero que nos hacía costar, tú fíjate qué malos eran estas personas, que en los certificados, en los defunciones, en los centros de defunciones, Sí, cuando era muerte violenta, no tenías que hacer constar la muerte violenta. claro, claro. Pero en los expedientes que mandabas, boletines que mandabas a la sección de estadística Sí, provincial, sí hacías constar la causa. claro, 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 fíjate, Esto se claro. debieron enterar y por eso se lo cargaron. Claro, pero lo que dices es muy importante, Pepe, porque la gente se cree que lo del Instituto Nacional de la Estadística es una cosa de ahora. No, no, las Sí, no, estadísticas se han hecho eso de siempre, desde claro. 1870. ¿Ves? ¿Ves? Tú que eres jurista y lo sabes. Es que la gente piensa, no, las estadísticas son... No, no, las estadísticas, pues fíjate, del siglo XIX. Claro, eliminar al que hace las estadísticas es borrar la memoria, como dicen ahora, de todo lo que está pasando allí, claro, claro, Sigamos. Fermín Ballina, 32 años, secretario del juzgado municipal. Fueron por todos, lógicamente. El claro, juzgado municipal, que era el que se encargaba claro. naturalmente de la demografía, el método natural. Sí, José Fanjul, 40 años, industrial. José Díaz, 42 años, empleado del Banco Herrero. Ramón Costales, 65 años, juez municipal suplente de Siero. Hasta el juez suplente, ¿eh? Suplente. Don Emilio Álvarez, de 50 años, guardia municipal. Alfredo Barro, 48 años, labrador. Salvador Suárez, 55 años, comerciante. Paulino Antuña, 34 años, médico. Manuel Díaz, 32 años, perito electricista. José Suárez, 30 años, perito mercantil. claro, Fermín Sánchez Moro, 42 años, empleado. Manuel Rodríguez Mateo, 60 años, labrador. Hermino Valdés, 65 años, industrial. Eloy 40 años, obrero. Sancho Ortomuro Arias, 45 años, sargento retirado del ejército. Vicente Estrada, 20 años, falangista. Doña María Vigil, de 40 años, propietaria, también liquidaron, una mujer. fíjate, Faustino Solís, facultativo de Minas, 40 años. José Antonio Fombella, 39 años, capataz. Como puedes ver, son las mismas personas que las maten mismas. Asturias, son todas iguales, de Sí, las sí, mismas sí, categorías. sin duda, sin duda. Faustino Sanz, industrial. José Nachón, 68 años, labrador. Aurelio Rato, 50 años, labrador. Marino Suárez, 40 años, labrador. José Camilo Alonso, 36 años, contratista de obras. Bautista Nuño, 42 años, labrador. José Antonio Nachón, 45 años, labrador. José Manuel Fernández, 30 años, maestro nacional. Tomás Sanz, 28 años, empleado. Froilón Granda, 38 años, labrador. Francisco Cuesta, 36 años, labrador. Mariano Pedro, 28 años, idem. Florentino Cuevas, 25 años, empleado. Valeriano Cuevas, 33 años, labrador. Constantino Cuevas, 50 años, idem. José González, 32 años, empleado. Salvador Rodríguez, 40 años, idem. Joaquín Ramos, 36 años, idem. José Álvarez García, 50 años, labrador. Secundino Cuevas, 37 años, empleado. Claro, Un momento. Julio Álvarez Fombona, 40 años, industrial. José Sánchez García, 39 años, empleado. Segundo Prado, 28 años, idem. José Suárez, 50 años, labrador. Pedro Nuño, idem. José Nachón, idem. Pegnino Ríos, obrero. Vicente Díaz, falangista. José Suárez, 62 años, labrador. Manuel García, 25 años, falangista. Doña Oliva Díaz Colunga, de 36 años, sus labores. fíjate. Aquí no, Nada. no, no responde, no, estos no se andaban con chiquitas, ¿eh? Sí, sí. Ramón Sánchez, 32 años, confitero. José Pérez, 41 años, empleado de fábrica de metales y concejal del ayuntamiento. Antonio Galán, presbítero. Aurelio Rato, labrador. O Adolfo Rodríguez, 48 años, regente de Sariego. Feliciano Rodríguez, sacerdote. Aurelio Montes, 62 años, párroco. Y Sereno Val, 57 años, párroco. Claro. La mayoría de estas víctimas fueron muertas a palos y hachazos, Qué según el barbaridad. informe oficial. Madre Repito, mía. más Madre. de 60 personas. La mayoría de estas víctimas fueron muertas a palos y hachazos. Es Claro. decir, se reproduce lo que pasó en Baena y lo que pasó en Sí, varios señor. sitios de Andalucía. La misma Sí, señor. la misma crueldad. Sí, señor, sí, señor. El mismo modus operandi, además. Todo perfectamente planificado, además, Pepe. Si es que de otra manera no se puede entender.
Está claro. y Perfecto. rematadas a tiros. Esto fue Claro, una carnicería. claro, claro. Que de esto se pueden hacer varias, se pueden rodar varias películas, ¿eh? Sí, De sí, terror, ¿eh? sí. Ahora, serían de terror, porque vamos, algo impresionante, no habría quien la viera, Pepe. Tremendo. Don Víctor Cabezas Arias, párroco de Santa Marina, y don Eloy Noval Alonso fueron rociados con gasolina y prendido fuego después. A Joder, 2 personas los quemaron vivos les consta. qué barbaridad. Don Camino Álvarez Argüelles, párroco de La Carrera, al ser sacado de la prisión fue bárbaramente apaleado y pisoteado en ropas menores sin atender a sus súplicas, pidiéndoles que le remataran allí. Le condujeron hasta el camión donde eran cargadas las víctimas para ser asesinadas en presencia de todos sus compañeros de prisión, algunos de ellos hoy en libertad, entre los que se encuentra hoy el alcalde de esta villa, don Ricardo Peña del Cueto. O sea, esto lo vio el mismo alcalde. Claro, claro. Testigo presencial, entonces. Los testigos de esta localidad, José Castro Caderecha y Etelvino Menéndez Antuñe y don José María Moro Fernández, declararon que cuando los 2 primeros se encontraban en Gijón para buscar los cadáveres de su suegro y padres respectivamente, que habían sido sacados de forma violenta de la cárcel de Siero, trasladados a aquella población para ser asesinados, acompañados del primero, vieron en el hospital de dicha ciudad de Gijón unos 35 cadáveres próximos entre ellos los que buscaban, juntos con los restantes compañeros que habían sido también sacados de la cárcel, siendo difícilmente el reconocimiento de los mismos por encontrarse completamente destrozados a causa de la violencia ejercida en ellos antes de darle muerte. Fíjate. Martirizaron Qué a barbaridad. más de 35 personas. Qué barbaridad. Va. Tremendo, Pepe, tremendo. Estas cosas hay que Esto no decirlas. habla nadie, no habla el de No, no su habla delegado, nadie, no, esto efectivamente, no, no tiene un habla buen sueldo, ¿eh? nadie. No, no habla nadie, no habla nadie, Pepe, Y se no lleva habla. muy bien con las autoridades, con la Sí, Iglesia sí, Católica. claro. No habla Esto es nadie. gravísimo. Y firman estos hechos las autoridades de la localidad y varios vecinos parientes de las víctimas asesinadas. Claro, Esto fue una carnicería lo que ocurrió en claro, Siero. claro. Muertos a palos y hachazos, estamos hablando de 30, de cerca de más de 60 personas. Esto es Sí, sí, sí. esto es algo terrible, terrible. Pasamos a la localidad de Trubia. Esta población de Claro. 15.000 habitantes, famosa por sus fábricas militares, tuvo una Sí. gran importancia en la Revolución de 1934 Ajá. porque se asaltó la fábrica de armas de Trubia. Fue liberada por las tropas nacionales en 1937, el 21 de octubre. Los socialistas se hicieron dueño de todos los establecimientos de la población, creándose infinidad de comités que decretaron el encarcelamiento y muerte de gran número de sus habitantes. Los detenidos fueron víctimas de inhumanos tratos Claro. durante el tiempo que estuvieron encarcelados, cometiéndose a la vez gran número de saqueos en los comercios, fábricas, ganados y en seres caseros. Es decir, lo mismo que ocurre en todas Asturias. Claro. Claro. Presidida Tremendo. por un socialista, Belarmino Tomás. Belarmino Tomás, sí, señor. Uno de los líderes más Se importantes. llama de Langreo, que ya llegaremos ahí. Sí. Vamos a ver con los asesinados, según el informe de las autoridades de la localidad, algunos testigos de los hechos y familiares de las víctimas. Bonifacio Fernández, 62 años, de profesión auxiliar del cuerpo de subalternos, fusilado. Marcelino Fernández Argüelles, propietario, 52 años, fusilado. Claro. Teniente coronel, cura castrense, Julio García Artamendi, de 62 años, también fusilado. Florentino García Artamendi, o sea, el hermano, 50 años, también abogado, también fue fusilado. O sea, fusilado Claro. incluso por familias. Sí, 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 sin duda. O sea, se cumplía aquel informe que expusimos, comentamos, Sí, instrucciones de correcto, Salamanca, ¿no? Encontrados, que en tal caso se le quedarían familias enteras. correcto. Horario, el abogado Florencio García Artamendi, como hemos dicho, que el abogado fue liquidado. Horacio Nava, obrero de la fábrica de Trubia, muerto a palos, de 52 años. Un obrero de la fábrica militar de Trubia fue Sí, muerto a palos. Y un comerciante, Manuel Alonso, de 36 años, también fue muerto a palos. claro. Tremendo. El abogado Luis Fuente Fernández, bueno, de 26 años, lo fusilaron, igual que el policía secreta Julián Sánchez. Claro.
El teniente de artillería de 30 años, José Velasco, fue arrojado al río y ahogado. Qué barbaridad. El cura párroco de Bayo, de 63 años, fue fusilado, Manuel Rodríguez. La propietaria, o sea, una señora de 50 años, Clarita Fernández Ladreda, también. Qué barbaridad. Sobre los Fernández Ladreda hablaremos, porque yo sí Sí, los cuando son, lleguemos a Alada. son varios hermanos, Hablaremos a Sama de la Creu. tienen una calle aquí en Madrid, importante además. Sí, señor. Pues estos, fíjate, mataron a Clarita Fernández Ladreda, ¿eh? Sí, sí. Fusilada. Yo no sé si es la misma, lo sabré si es una persona que tiraron, porque también fue Fernández Ladreda, una mujer, la tiraron al pozo de Sama de Langreo. Sama de Langreo, claro, claro. Claro. Y yo conocí curiosamente a esta familia, parte de esta familia, Ya, ya, curiosamente ya, al sobrino ya, de Fernández Ladreda, que fue coronel de artillería y que estuvo aquí en ya, Astorga destinado. Lo ya, conocí claro. y conocí también al hijo. Sí, O sea que puedo hablar. sí, sí, Eran sí, sí, sí. personas que no hablaban de la guerra civil, ¿eh? Claro, Eran claro, personas claro, claro, en que absoluto, lo para tenían que veas. totalmente olvidado. Claro. Y el Fernández Ladreda, uno de los parientes, hermanos de estos, fue uno de los héroes de la defensa de Oviedo. Sí, sí, efectivamente. Sí, 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 Pues no sí. hablaban de la guerra civil, estas personas sí, eran Claro, personas pues, del movimiento claro, nacional, eso está está claro. claro, lo habían vivido, era una forma de ser, ¿no? Claro, Pero en absoluto se hablaba de esta víctima que murió horriblemente en el Pinar de la claro. Da, tirada a una mina, a Sí, un sí, pozo de una un mina pozo. horrible, que Claro, hablaremos de ella. claro. Pinar de la Da, que era donde vivía, lógicamente, el jefe del Principado de Asturias, de la zona roja, Belarmino Tomás, que Pero de allí Tomás, efectivamente. permitió a este socialista que en su propio concejo existiera una cima terrible de más de 100 personas, que sepamos que fueron arrojadas allí, muchas vivas. Qué barbaridad, qué barbaridad. Nos quedan 5 minutos, Pepe. Pues hablamos de Faustino Rodríguez, 34 años, ferroviario, muerto a palos, igual que el labrador de 37 años, Amador Valdés, también fue muerto, asesinado a palos, igual que Felipe González Cocote, de 42 años, empleado, muerto a palos, igual que Luis Rodríguez Álvarez, 50 años, muerto a palos. Esto es lo que hay. Yo creo que vamos a empezar a seguir con la villa de Villaficiosa, que es la Muy última que bien, nos queda, muy bien. pero posiblemente no podamos terminar, ¿no? No, porque nos quedan nada, nos quedan 4 minutos, pues un poco menos. Lo dejamos para el Bueno, siguiente pues capítulo, si quieres. sí, lo dejamos para el Para siguiente hacerlo con capítulo, calma. Para hacerlo con calma, hacerlo Pepe. con calma porque nos queda Villavicencio y después hablaremos de Gijón, de lo que pasó en Vale, Gijón, de lo que pasó en vale. Avilés, en Gijón. Según curiosamente el secretario de Belarmino Tomás, que era un abogado, Loredo Aparicio, manifestó que fueron 3.500 personas las muertas en sus Claro, primeras semanas, asesinadas, gente de derechas de orden en Gijón. qué barbaridad. Tremendo. 3.500 personas, y esto lo comunica, lo pone en manifiesto exactamente el diario de la Marina de La Habana, Claro, exactamente, el 9 de diciembre de 1937. claro, tremendo. 3.500 personas. Y efectivamente el Ejército Nacional, los tribunales de guerra constataron 3.117 víctimas en Gijón. Qué barbaridad. Una carnicería, como has dicho antes. Pepe, te lo agradecemos de verdad, pero además vamos a hacerlo bien, con calma, como lo estás haciendo, porque todo esto hay que contarlo, ya que hay muchos que quieren olvidarlo y entre otros, pues la conferencia episcopal, como tú bien dices, parece que de esto no se ha querido enterar o ya se quiere olvidar, que es lo peor de todo. Carnicería, algo terrible, una casa de los horrores, un tiempo tremendo. No nos podemos hacer idea hoy día, Pepe, yo creo que realmente, porque, Bueno, yo creo que bueno, se ha criticado mucho, yo creo que esto habría que olvidarlo, pero que el Partido Socialista, Izquierda Unida y todos estos grupos claro, pues, lo han claro, sacado por rentabilidad económica, pues tienen que saber lo que hicieron claro, sus claro, antecesores ideológicos, ¿no? Tienen que saberse, efectivamente, pero muy bien, ¿eh? efectivamente. Porque aquí hay mucho dinero que se está ventilando, ¿eh? Claro, claro que sí. Cuando Eso, sepamos, que lo diré al final del libro, cuánto claro, se gastaban en la causa general, que es una cantidad irrisoria con lo que se ha claro, gastado en memoria histórica desde el año 2000, ¿eh? claro, sí, Una señor. cantidad irrisoria,
Sí, señor. Era solo 3 o 4 jueces y 2 policías, creo que eran los que se encargaban de la causa De la cosa general. general, fíjate. Para que veas ahora los que se encargan de la desmemoria. Y después lo hacía pues el fiscal del ayuntamiento, el fiscal de cada partido judicial, pero Sí, eso sí. no le generaba, era una carga además, Nada, ¿no? está Personas claro. mayores, ¿no? Está De claro. esto tenemos que hablar muy en grande, porque aquí hay muchas personas que se han hecho de oro a Sí, cuenta de señor. esto Sí, señor. y Sí, señor. lógicamente no se puede tolerar que por la causa general, con estos crímenes, 3 o 4 personas, 3 o 4 sueldos pequeños, Sí, sí, irrisorios, sí, sí. y estuvo solo operando desde 1940 hasta 1953, Claro, 54, 55, y aquí claro. llevamos ya más de 20 años, Más de 25 20 años, años, sí, señor. con cantidades enormes. Enormes. Eso va a ser también muy interesante. Se nos acaba el tiempo, Pepe. Muchas gracias. Seguiremos. Muy importante y sobre todo también, por desgracia tal vez, pero muy interesante. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Saludos a todos.